Había enterrado toda esperanza de paternidad en la tierra seca, hasta que 5 pequeñas manos se abrieron paso entre la tormenta para encontrarlo. Ahora, un ranchero desolado y 5 niños destrozados deben enseñarse mutuamente a vivir de nuevo. El viento aullaba como un ser vivo, azotando las llanuras planas y agrietadas con puños llenos de polvo y dolor. Jacob Carrigan se arrodilló junto a su caballo moribundo, ajustándose aún más el pañuelo a la cara mientras la arena azotaba el aire como pequeños cuchillos. La tormenta había surgido de la nada, un muro de color beige y furia que ocultaba el cielo y el sol. Incluso los hombres veteranos se volvían cuando el desierto aullaba así. Pero Jacob no era como la mayoría de los hombres, y no se dirigía a casa. Regresaba de enterrar las últimas pertenencias de su padre. El baúl del anciano, sus herramientas, un diario medio lleno de arrepentimientos que Jacob jamás terminaría de leer. Su madre había fallecido hacía 6 años, su esposa 3 antes. Y ahora, sin hijos ni familia, la tierra era todo lo que tenía. Hectáreas de tierra terca, pastos secos y un cielo que nunca lloraba. Jacob había aprendido a dejar de tener esperanzas hacía mucho tiempo. Pero la esperanza no llama cortésmente. Se estrella contra el infierno. Primero oyó los gritos bajo la tormenta. Débiles, agudos, casi arrastrados por el viento antes de alcanzarlo. Al principio pensó que podría ser un coyote, o tal vez algún truco de la tormenta jugando con los oídos de un hombre solitario. Pero entonces llegó otro grito. Luego otro. Más débil, más desesperado. Jacob no pensó. Se movió. Se tambaleó hacia adelante a ciegas, con una mano protegiéndose los ojos y la otra extendida como quien busca el borde de un precipicio. Apenas podía ver 1 metro por delante. El viento azotaba de lado, reduciendo su visibilidad a la nada. Entonces tropezó. Con fuerza. Su rodilla golpeó algo blando y un gemido respondió. Era un niño. No tendría más de 6 años. Su ropa era un harapo, rasgada y cubierta de arena. Tenía los labios agrietados y las mejillas enrojecidas por el viento. Levantó la vista con ojos aterrorizados, con la boca demasiado seca para articular palabra. Sus deditos se cerraron sobre su manga con la fuerza de un moribundo. Jacob no dudó. La cargó en brazos y gritó en medio de la tormenta, con voz áspera y cortante. ¿Hay alguien más aquí? Una tos respondió. Luego una segunda. Se giró, protegiendo al niño con su abrigo, y se tambaleó hacia el sonido. 2 niños estaban acurrucados bajo el armazón destrozado de una carreta, con los ojos inyectados en sangre y las caras ampolladas. Uno no parecía tener más de 10 años. El otro tendría quizás 8. Y allí, junto a ellos, acurrucados como gatitos contra las ruedas, había 2 niños más, gemelos, a juzgar por su aspecto, de quizás 4 años, flácidos como muñecas y apenas respirando. 5 de ellos. 5 niños, medio muertos y enterrados en una tormenta de arena que se los habría comido enteros si él hubiera llegado 5 minutos después. No perdió el tiempo. Se echó al mayor al hombro, acomodó al más pequeño contra su pecho y ordenó a los otros 2 que se aferraran a su cinturón y no lo soltaran. No hicieron preguntas. Simplemente obedecieron, como si hubieran aprendido hacía mucho tiempo a no esperar, solo a seguir. Le tomó casi 1 hora encontrar el camino de regreso a su carreta, y para entonces la tormenta le había arrancado la piel de los nudillos y llenado sus botas de arenilla. Su caballo estaba muerto. Pero la carreta seguía en pie, una bendición que no se atrevía a cuestionar. Amontonó a los niños dentro, los envolvió en todas las mantas que tenía y les vertió el agua que le quedaba en la boca, gota a gota. Solo cuando estuvieron apiñados y temblando juntos, se sentó, apoyó la cabeza contra la pared del carro y se dio cuenta de que le temblaban las manos. La chica que lo había agarrado de la manga ahora estaba presionada contra él, con su cabeza apoyada contra su brazo como si confiara en él para proteger sus sueños. Jacob no había llorado en 7 años. Pero algo en ese peso, la cabeza de un niño contra su hombro, cálida y viva y no suya por la sangre sino suya por el destino, desató un diluvio en su interior que la arena y el dolor no habían logrado enterrar. No durmió esa noche. En cambio, se quedó vigilando, con el rifle en una mano y al niño en la otra, como si desafiara al desierto a intentarlo de nuevo. Por la mañana, la tormenta había pasado. El cielo estaba tan azul como un recuerdo. Enganchó la carreta a mano, forzando cada músculo para arrastrarla hacia el este, hacia el rancho. Tardaron casi 2 días, con el eje de la carreta quejándose y la espalda dolorida a cada paso. Pero lo lograron. El rancho Carrigan no era gran cosa. Solo una extensión de tierra que se aferraba a la supervivencia,
un molino de viento que gemía más que giraba, y una casa construida por las manos de su abuelo. Pero cuando llegó al porche y los 5 niños miraron el techo torcido con algo parecido a asombro, Jacob sintió el silencioso cambio de algo sagrado. No hablaron mucho. Al principio no. La niña, llamada Lila, tenía una voz que resonaba como cañas rotas. Susurraba más que hablaba y se aferraba a los gemelos como una madre que le doblaba la edad. El mayor se hacía llamar Maike y se mantenía como un soldado, siempre entre los demás y la puerta. El segundo, Eli, rara vez miraba a los ojos. Y los gemelos, Nate y Noah, eran sombras, siguiendo cada movimiento de Lila con silenciosa devoción. Jacob no hizo muchas preguntas. No le dieron respuestas. Los bañó, los alimentó y les dio una cama a cada uno. No mucho, pero más de lo que habían tenido. Fue Maike quien rompió el silencio. «¿Nos vas a enviar de regreso?» Jacob estaba tallando un poste en el porche. Levantó la vista lentamente. ¿De vuelta a dónde? Maike apretó la mandíbula. «Donde quiera que envíen a niños que no pertenecen a ningún sitio». Jacob dejó el cuchillo. «Ahora perteneces aquí». Fueron solo 4 palabras. Pero la mirada en los ojos de Maike, la sospecha quebrándose hasta convertirse en algo más suave, como una pared cediendo, fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche, Jacob encontró a Lila arrodillada junto a su cama, susurrándole en las manos. Él estaba en la puerta, invisible, escuchando su oración. «Gracias por no dejarnos morir. Gracias por el hombre de la mirada bondadosa. Por favor, no dejes que cambie de opinión». Jacob cerró la puerta silenciosamente y se apoyó en ella, con el corazón pesado. Ellos aún no lo sabían, pero él los necesitaba más de lo que ellos lo necesitaban a él. Los días siguientes no fueron fáciles. Los chicos tenían pesadillas. Lila se estremecía ante cualquier ruido repentino. Los gemelos se negaban a separarse, más de un minuto sin gritar. Jacob hizo lo que pudo, pero era un hombre con un pasado roto y sin idea de cómo criar a 5 almas que estaban más heridas que él. Aún así, algo creció. Lila empezó a tararear mientras barría el suelo. Eli empezó a dibujar animales en la tierra con un palo. Maike cortó leña sin que nadie se lo pidiera. Los gemelos se rieron, una vez, y luego otra. El sonido asustó a las gallinas. Jacob se sorprendió sonriendo a la nada. Una vez, encontró una pequeña huella de mano en la ventana y no la limpió. Pero la paz es algo frágil en Occidente. Y las tormentas no siempre vienen del cielo. El sheriff llegó 3 días después, justo cuando Jacob estaba arreglando la cerca sur. Los niños estaban en la parte trasera, cerca del gallinero, con instrucciones estrictas de no alejarse mucho. Lila había empezado a jugar a la maestra con los gemelos, dibujando letras en el polvo con un palo mientras Eli buscaba insectos y Maike se sentaba de espaldas al viento, siempre vigilante. Jacob vio primero el brillo de la placa, luego la familiar inclinación de los hombros del sheriff Oltenburke cuando el hombre desmontó y ató su caballo a la barandilla del porche. «No pensé que tuvieras compañía», dijo Burke, mientras su mirada se dirigía más allá de Jacob hacia la casa. «No me imaginaba que fueras de Charla», respondió Jacob, sacudiéndose las manos. «¿Qué te trae por aquí?» El sheriff fue directo al grano. «Oí que un grupo de niños desapareció cerca de Dry Fork. 5. Esa misma semana pasó la tormenta». Jacob no parpadeó. «Encontré 5 ahí fuera». «¿Muerto?» «No». Miró hacia la parte trasera de la casa, donde aún se oían voces suaves. «Todavía no». Burke subió al porche. Sus botas crujieron bajo su peso. «¿Piensas contarme algo más o dejarme adivinar?» Jacob respiró hondo. Ya casi se habían ido cuando los encontré. Sin carreta, sin provisiones. Solo arena en los pulmones y sol en la espalda. No pregunté sus nombres. Pensé que hablarían cuando estuvieran listos. Burke asintió lentamente, con los labios apretados. «Voy a traerlos». «¿A qué?» «Hay un orfanato en Louis. Lo dirige el reverendo Henley. Un lugar decente, por lo que sé». Jacob se cruzó de brazos. ¿Y si ya se cansaron de lugares decentes? ¿Y si el último que conocieron los dejó en medio de esa tormenta? El silencio del sheriff dijo suficiente. ¿Tienes algún nombre?, preguntó Jacob. Burke metió la mano en su abrigo, sacó un papelito y lo desdobló. «Solo 2, Maike y Lila Boone. Hermanos. Padres muertos. ¿Los otros 3? Sin antecedentes. Probablemente primos o perros callejeros. Es un desastre». Jacob sintió. «Bueno, no pienso devolverlos al caos».
El sheriff lo observó con atención. ¿Piensas cuartelos, Jacob? Tú, precisamente. Jacob no respondió de inmediato. No le hacía falta. La forma en que cuadró los hombros, la forma en que apretó la mandíbula, decían basta. Ya no soy el mismo hombre que era cuando Marta falleció, dijo finalmente Jacob. Y quizá no estaba destinado a ser padre entonces. Pero quizá sí estaba destinado a ser algo ahora. Burke bajó la mirada hacia sus botas y luego volvió a levantarla. Te daré tiempo. Pero vendrá gente a preguntar. Ya sabes cómo es esto. Jacob es Cinchio. Que vengan. Esa noche, Maike se acercó a él mientras avivaba el fuego. El niño estaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «Nos vas a delatar». Jacob se inmutó. «¿Aún respiras?» Maike lo miró fijamente un buen rato, como si intentara leer la verdad tras sus palabras. Luego asintió y se fue. Lila llegó después, poco después. Entró sigilosamente y ofreció algo envuelto en un pañuelo. Jacob lo desdobló. 3 escarabajos muertos, cuidadosamente ordenados. Le dije a Eli que no los pusiera en el guiso, susurró. Así que me los dio para que los guardara. Jacob no sabía si reír o llorar. En cambio, metió la mano en su abrigo y le dio un caramelo del frasco que tenía escondido. Ella abrió los ojos de par en par. «Puedes quedarte con eso», dijo. «No necesitas bichos». Ella lo abrazó. Así, sin más. Sin previo aviso. Sin permiso. Ella lo rodeó con sus bracitos, apretó la mejilla contra su vientre y se aferró. No sabía qué hacer con sus manos, así que simplemente las apoyó suavemente sobre su espalda y cerró los ojos. Esa noche soñó con Marta. Estaba de pie en el jardín, sonriendo, con el pelo alborotado por la brisa. Y sostenía a un niño, no, a varios. Uno a cada lado. Riendo. Se despertó con lágrimas en las mejillas. La semana siguiente transcurrió con ritmo, tareas, comidas, sol y sueño. Jacob enseñó a los niños mayores a reparar cercas y a cortar leña. Lila se hizo cargo de la cocina con una gracia terca que le recordaba demasiado a su difunta esposa. Eli deambulaba más, pero siempre regresaba. Los gemelos tenían un lenguaje propio, medio susurros, medio risitas, y habían empezado a pintar las paredes del granero con barro de colores. También hubo momentos difíciles. La noche en que Maike se despertó gritando. La tarde en que Lila se estremeció cuando Jacob alzó la voz para llamar al ganado. La forma en que Eli se escondía tras las puertas y susurraba disculpas cuando no había hecho nada malo. Pero también hubo algunas buenas. Maike aprendiendo a montar. Lila horneando pan que no le rompió los dientes. Eli atrapando una rana y poniéndole un nombre. Nate y Noah compartiendo una manta con Jacob durante una tormenta y declarando que el suelo era más seguro con él encima. Y luego vino el hombre del abrigo negro. Jacob conducía la mula al campo cuando vio al jinete. Una figura alta, de espalda recta, con un abrigo negro que ondeaba como humo tras él. Su caballo, de huesos finos y blanco puro, desentonaba en el polvoriento sendero. El hombre no se ató. Cabalgó directo al porche, desmontó con soltura y tocó una vez. Para cuando Jacob llegó a las escaleras, los niños habían desaparecido de la casa. El rostro de Lila apareció tras la cortina, pálido y tenso. El hombre se giró. No llevaba placa, ni arma que Jacob pudiera ver. Pero su mirada era penetrante, demasiado penetrante. Y cuando sonreía, no pasaba de sus dientes. Jacob Carrigan, dijo con voz serena. Me han dicho que has recibido visitas inesperadas. ¿Quién pregunta? Mi amo, Silas Granger. Represento a ciertas partes interesadas en el este. Jacob se cruzó de brazos. Se supone que eso me impresionará. La sonrisa de Granger se ensanchó. Estoy aquí en nombre de un caballero que afirma tener parentesco con 2 de los niños bajo su cuidado. Quiere que se los devuelvan. Jacob entrecerró los ojos. ¿Cuáles dos? Lila y Maike Boone. Su tío, Luther Boone, cree que es hora de que regresen al grupo. Los encontré medio muertos en una tormenta. Sí, bueno, los accidentes ocurren. Las familias se desintegran. El señor Boone lamenta el malentendido. Jacob no dijo nada. La sonrisa de Granger se atenuó. Entiendes, por supuesto, que legalmente no tienes permiso para albergar niños sin la tutela adecuada. No eres pariente. No tienes papeles. La ley es clara. Jacob dio un paso adelante. ¿Y qué pasa si no te dejo llevártelos? Granger ladeó la cabeza. Entonces vendrá la ley. Y se llevará no solo a los Boone, sino a todos. No querríamos eso, ¿verdad?
Jacob lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo, «Sal de mi tierra». Granger no pestañeó. Ha dejado clara su postura. Le informaré al Sr. Boone. Pero le sugiero que se prepare. La próxima vez, quien llame a la puerta no seré yo. Montó y se marchó sin decir otra palabra. Jacob se quedó allí un buen rato, con los puños apretados y el corazón latiendo como tambores de guerra. Conocía a hombres como Granger. Y peor aún, sabía qué clase de hombre lo contrataría. Luther Boone no venía a reunirse con su familia. Venía a llevarse algo que no merecía. Y Jacob no estaba dispuesto a permitírselo. Esa noche, les dijo a los niños la verdad. Se sentaron alrededor de la mesa, en silencio, con los rostros ensombrecidos por la luz de la lámpara. «Viene por ti», dijo Jacob. «Lila. Micah. Dices ser tu tío». La expresión de Mike se volvió petrificada. Los ojos de Lila se llenaron de lágrimas. «Le hizo daño a nuestra mamá», susurró Mike. «Por eso corrimos». Jacob asintió. «Entonces nos aseguraremos de que no regreses». «Pero la ley», dijo Lila suavemente. Jacob miró a su alrededor. «La ley no siempre protege a quienes deben. Pero yo sí». «Tienes mi palabra». Afuera, el trueno retumbaba en el horizonte. Se avecinaba una tormenta. Pero esta vez, Jacob Carrigan no estaba solo. Y ya no enterraba más la esperanza. Él estaba luchando por ello. Esa noche no llovió, pero el viento aullaba como si la tormenta supiera que la habían convocado. Cada persiana del rancho sonaba como un tambor de alarma, y Jacob permaneció despierto mucho después de que los niños se hubieran acostado. Mantenía un rifle cargado junto a la puerta y la linterna baja. Cada sombra se extendía alargada y amenazante sobre el suelo de madera veteada. Su mirada se desviaba constantemente hacia la escalera, hacia el suave crujido de pasos arriba, donde 5 vidas dormían ahora bajo su techo. No sabía qué hacía a un hombre padre, no realmente, pero sí sabía que no, y el mundo exterior había estado lleno de hombres que nunca se ganaron ese título. Lila lloró al oír el nombre de Luther, silenciosa y temblorosa, aferrándose a Mike como una hoja en una tormenta. Jacob lo había visto antes, lo había visto en los ojos de Marta, en su silencio durante días tras enterarse de que su hermana se había quitado la vida para escapar de un hombre que se hacía llamar esposo. Ese mismo silencio invadía a Lila ahora, no el silencio del descanso, sino el que nace del miedo que nunca se afloja. Jacob se sentó a la mesa, con las manos entrelazadas, escuchando el viento arañar las ventanas como garras. Susurró una oración, no en voz alta, sino en lo más profundo de su ser, desde esa parte de él que creía haber sido olvidado por el cielo. Si me equivoqué todos estos años, pensó, que tenga razón esta vez. Que sea suficiente. La mañana llegó lenta y gris, con esa luz que te hacía sentir como si algo te estuviera observando. No les contó a los niños lo que planeaba. No necesitaban el peso, pero se lo contó a Burke. El sheriff llegó antes del mediodía, levantando polvo tras su caballo como una hoguera. Desmontó frente al porche y no dijo nada hasta que Jacob abrió la puerta. Granger pasó por mi oficina, dijo, limpiándose el sombrero. Me dijo que te estabas metiendo en asuntos familiares. Jacob asintió una vez. Esa es una forma de decirlo. Burke suspiró. Y el otro camino. Estoy protegiendo a 5 niños de una tumba. El sheriff miró hacia la casa. Lila y Mike pelaban patatas en la mesa de la cocina. No levantaron la vista. Ellie estaba en el suelo, rodeado de ramitas y cuerda. Lo llamaba una trampa para atrapar al malo. Los gemelos estaban acurrucados bajo el sol junto a la ventana, dormidos. Burke bajó la voz. ¿Sabes lo que haces? No, admitió Jacob. Pero sé lo que no haré. No dejaré que Luther Boone los recupere. Los dejó morir en una tormenta de arena, Olten. Quizás no legalmente. Lo legal no es lo mismo que lo correcto. El sheriff se frotó la nuca. Tienes 2 opciones, Jacob. O llevamos esto a los tribunales, dejamos que gente a kilómetros de distancia decida que les conviene, o desapareces. Jacob no se inmutó. No voy a huir. No dije que corrieras. Dije que desaparecieras. Hay un terreno cerca de Hollow Ridge, abandonado durante años. Si alguien se llevara a esos niños allí por un tiempo, bueno, me costaría muchísimo encontrarlos. Jacob lo miró a los ojos. ¿Y te parecería bien? ¿No dije eso? Burke se ajustó el sombrero. Pero no he olvidado lo que hiciste después de que Marta falleciera. Vi a un hombre intentar enterrarse con ella. Ahora veo a uno sacar 5 vidas de la tierra. Eso cuenta. Jacob Sinchio. Necesito 2 días.
Porque Sinchio. Te doy 3. Esa noche, Jacob se lo contó a los niños. No fue un discurso. Fue una cena con pocas palabras y demasiado significado. Después de retirar los platos, se levantó y solo dijo, «Nos vamos». Lila fue la primera en hablar. «¿Dónde?» «Un lugar donde la ley no nos buscará. Al menos por un tiempo». Eli tartadeó. «Estamos mal». «No», dijo Jacob con dulzura. «Pero hay gente que no sabe ver el bien». Maike se levantó lentamente. «¿Estás seguro de que podemos confiar en ti?» Jacob no respondió. Simplemente dio un paso adelante, sacó algo de su abrigo y se lo entregó al niño. Era su anillo de bodas. «Esto era de Marta», dijo Jacob. «Nunca me lo quité. Hasta ahora. Cuéretelo, Maika. Quédatelo hasta que creas que no me iré». Maike no habló, pero tampoco lo devolvió. Partieron al amanecer, con los caballos cargados de provisiones y los niños envueltos en lana y silencio. El sendero a Jaluri era antiguo, casi olvidado. La maleza y las zarzas se extendían sobre el Comodedos, y las rocas bajo los cascos amenazaban con romper tobillos con cada paso en falso. Pero Jacob lo conocía bien. Años atrás, cuando el dolor lo perseguía como una sombra, había recorrido ese sendero incontables veces, buscando la paz en las colinas donde no había voces. Ahora, el silencio se llenó con el susurro de 5 pequeños cuerpos y el aliento de la esperanza. Les tomó un día entero llegar a la cabaña. Estaba más inclinada que en pie, con una pared medio engullida por la hiedra y el techo remendado con chapa oxidada y musgo rebelde. Pero estaba seca, y era suya. Jacob pasó la primera noche reparando la chimenea mientras los niños convertían el viejo pajar en un nido de mantas. Los chicos durmieron uno al lado del otro, los 4 acurrucados en una sola fila como cachorros. Lila permaneció tumbada junto a la chimenea, con los ojos abiertos mucho después de que las llamas se apagaran. «No quiero volver», susurró. Jacob lo miró desde su saco de dormir. «No lo harás. Él vendrá. Lo intentará. ¿No tienes miedo?» Jacob pensó en Marta. En las tumbas que cavó y las oraciones que dejó de recitar. «Tengo más miedo de perderte a ti que de perderlo a él». Esa era la verdad. Hicieron de ello una vida. No fue fácil. Jacob enseñó a los niños a cazar, a rastrear conejos y a ahuyentar serpientes. Lila aprendió a hervir agujas de pino para preparar té y a remendar camisas con hilo metálico. Eli construyó fuertes en el bosque y nombró cada árbol como un general a su ejército. Los gemelos seguían a Jacob a todas partes, con pasos silenciosos, siempre vigilantes. Y los días pasaron, hasta que llegó el humo. Jacob lo olió primero, acre, penetrante, desagradable. Luego lo vio, enroscándose sobre los árboles como una serpiente. Echó a correr. Era la cabana. El fuego aún no la había alcanzado, pero estaba cerca, demasiado cerca. Encontró a Maike y a Lila fuera con cubos, intentando mojar las paredes. Los demás estaban adentro, empacando. Jacob no preguntó quién lo había puesto. Él ya lo sabía. Granjero, o alguien como él. Un mensaje, no un golpe mortal, pero pretendía asustar. No lo hizo. Partieron de nuevo. Esta vez hacia el norte, hacia un terreno donde Jacob ayudó a una viuda a sentarse antes de que llegara la guerra y se llevara a su hijo. Estaba cubierto de maleza, pero la cabaña seguía en pie. Les dijo a los niños que eran pioneros, que estaban construyendo algo que nadie más había tocado. No mencionó la hierba quemada ni que alguien los había seguido. Le enseñó a Mika a disparar. No para matar, dijo, sino para proteger. Mika es Sinchio. No fallaré. Él no lo hizo. La primera vez que volvieron a ver a Granger, no fue de cerca. Era una silueta en una colina, una figura negra sobre un caballo blanco, observando. Maike lo vio primero. Luego Jacob. Luego nada. Solo viento. Granger no bajó esa noche. Pero al día siguiente, había huellas. Pequeños. Y fue entonces cuando Jacob supo que los estaban persiguiendo. No seguido. No observado. Casado. Construyó trampas con la ayuda de Eli. Trampas rudimentarias y líneas de trampa. Montaba guardia por la noche, sentado junto a la ventana con el rifle en el regazo. Maike se quedó a su lado. No se lo pidió. Simplemente se sentó. «Deberíamos irnos de nuevo», susurró Maike una noche. «No», dijo Jacob. «Correr es lo que hace la presa. ¿Qué hacemos entonces?» «Le hacemos sentir arrepentido». El ataque se produjo 3 noches después. No con fuego, sino con silencio. De esos que se cuelan y esperan. Jacob estaba en el granero, revisando el techo,
cuando escuchó el grito de Lila. Él corrió. Dentro, la puerta estaba rota. Del marco colgaban astillas como papel rasgado. El hilo rabat, agarrando un brazo sangrante. Los gemelos habían desaparecido. Jacob no pensó. Agarró el rifle y corrió hacia los árboles, gritando sus nombres. Nate. No. No hay respuesta. Y luego, risas. No de los chicos. De un hombre. Granger salió de detrás de un árbol, sujetando a ambos chicos por las muñecas. Parecía divertido. Son ligeros, dijo. Pensé que se retorcerían más. Diablos ir gruyazob. Lo haré. Después de que me escuches. Jacob levantó el rifle. Tienes 2 segundos. Tu error, dijo Granger. Pero Mike ya había disparado. Resonó entre los árboles como un trueno. Granger cayó, no muerto, sino herido. Los chicos se liberaron a toda prisa. Jacob corrió, derribó al hombre al suelo, lo desarmó y le puso el rifle en la garganta. Granger sonrió a través de la sangre. Nunca dejarán de venir. Jacob no parpadeó. Entonces nunca dejarán de sangrar. No lo mató. Pudo haberlo hecho. Quizás debió haberlo hecho. Pero no lo hizo. Lo ató a un árbol y le dejó una advertencia. Síguenos de nuevo, yo tampoco fallaré. Se fueron esa noche. De nuevo. Pero ya no corrían. Estaban sobreviviendo. Juntos. Y a partir de ese momento, Jacob no fue solo un hombre con un pasado roto. Él era un padre. No por sangre. Por elección. Y a veces, eso es más fuerte. Los días siguientes se desdibujaron. No por aburrimiento, sino por el cansancio que se les grababa en la sangre. Jacob, los niños y la carga de pasar desapercibidos tejieron sus vidas en algo a la vez improvisado y con sentido. Encontraron refugio en las ruinas de una vieja choza escondida entre altos pinos y afloramientos rocosos. Las paredes estaban medio derruidas, pero defendibles. Jacob reparó el techo con ramas y tela de alquitrán, y Lila cosió mantas con sacos de harina y ropa usada que habían llevado consigo a través del fuego y el miedo. Pero algo había cambiado en todos ellos. No fue solo la casi pérdida. No fue solo la sangre de Granger sobre la tierra cubierta de nieve ni el sonido de ese disparo que rompió el silencio como un trueno celestial. Fue lo que siguió. Ese silencio tras la violencia. La forma en que persistió. La certeza de que no podrían volver a lo anterior. Jamás. Los niños una vez lo vieron como un ancla temporal en una tormenta. Ahora, lo veían como algo más sólido, más permanente. Y Jacob ya no lo cuestionaba. Una noche, mientras el viento agitaba las persianas improvisadas y los gemelos dormían envueltos uno alrededor del otro como enredaderas, Jacob sacó el anillo del bolsillo de Mike y se lo dio a Lila. Esto era de Marta. Dijo en voz baja, con cuidado de no despertar a los demás. Nunca tuvo hijos. Pero creo que, si pudiera vernos ahora, estaría orgullosa de cómo cuidas a tus hermanos. Lila no habló, pero deslizó el anillo por un cordón y lo usó como colgante. Desde entonces, nunca se lo quitó. No hablaron de Granger en los días siguientes, pero él persistió. En cada sonido lejano, en cada pájaro que volaba demasiado de repente, en cada rama rota en el bosque, más allá de la vista. Sabían que no había terminado. Jacob lo había dejado atado a un árbol, pero hombres como Granger no lo soltaron. Regresaron. No por justicia, por venganza. Y aún así, forjaron una vida. Mike y Eli ayudaron a Jacob a atrapar conejos. Los gemelos empezaron a aprender a contar con piñas y piedras, susurrándose los números como si fueran secretos. Lila exploraba rutas fluviales con Jacob, mapeando las colinas y dibujando líneas en la tierra con un palo. Tenía la firmeza de su madre. Jacob lo veía, aunque nunca hablaba de ella. Imaginó que la mujer debía de ser como la piedra y la luz del sol. Lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a las tormentas, lo suficientemente bondadosa como para criar a 5 hijos con un hombre como Luther Boone. Luego vino el jinete. No era Granger, pero Jacob sabía reconocer los problemas en cuanto los veía. El hombre no llevaba placa, pero no la necesitaba. Iba bien afeitado, con un abrigo planchado a pesar del barro, y su caballo era delgado y tranquilo, como si hubiera visto cosas peores que lobos. Jacob lo observó a través de la grieta del muro mientras el hombre daba una vuelta al claro, luego 2, antes de detenerse cerca del sendero y desmontar lentamente. No grité. No toqué. Simplemente se quedó allí, mirando la choza con el tipo de paciencia que hizo que a Jacob se le helara la sangre. Dentro, los niños esperaban. En silencio. Sabían qué hacer.
Lila tenía a sus hermanos escondidos bajo la trampa de suelo que Jacob había tallado hacía 2 semanas. Por si acaso. Ese por si acaso había llegado. Jacob salió con el rifle cruzado sobre el pecho, sin amenazar, pero tampoco ocultándose. El hombre sonrió. Mi Lamb Carter. No recuerdo haberte invitado, respondió Jacob. No estoy aquí para causar problemas, dijo Carter. Solo vine a hacer algunas preguntas. Jacob no se movió. Llevas ese abrigo demasiado limpio para andar por el bosque. ¿Qué ley envía a un hombre como tú aquí? No hay ley, dijo Carter con serenidad. Interés privado. Jacob arqueó una ceja. Ranger. Carter ni siquiera parpadeó. ¡Boom! El corazón de Jacob latió con fuerza una vez. ¿Él te envió? No, dijo Carter. Trabajo con hombres como él, no para ellos. Y deberías saberlo, ha estado provocando problemas. Jacob no dijo nada. Le contó a todos los del condado vecino que le robaste a sus hijos, golpeaste a su hijo hasta dejarlo medio muerto e intentaste asesinarlo. Los ojos de Jacob se entrecerraron. Carter añadió, el sheriff intentó mantenerlo en secreto, pero Luther se encargó de que se divulgara. Ahora hay una recompensa por ti. Jacob ni se inmutó. ¿Y qué te propones? Carter miró hacia el bosque. ¿Crees que soy el único que vendrá? Seguirán viniendo hasta que alguien lo mate a él o a ti. Probablemente ambos. Dentro de la choza, crujió una tabla del suelo. Quizás Micah. O Lila, que estaba pendiente de los chicos. Carter no miró hacia el sonido, pero Jacob supo que lo había oído. ¿Por qué estás realmente aquí? Preguntó Jacob. Carter vaciló. Luego dijo, yo era como ellos, una vez. Un chico bajo el mando de un hombre como Boone. Escape. Alguien me ayudó. Arranjó. Lo arriesgué todo. Así que ahora intento hacer lo mismo. Jacob lo observó un buen rato. ¿Qué quieres? Una ventaja, dijo Carter. Antes de que lleguen más hombres de recompensa. Antes de que Boone contrate a alguien peor. Y me lo darías. Carter es sincio. Pero no puedes quedarte aquí. Jacob se giró levemente, con la mirada fija en la línea de árboles. No lo haremos. Te daré tiempo, dijo Carter. 2 semanas. Luego me voy. Y cuando me voy, vienen los lobos. Se fue sin decir otra palabra. Esa noche, Jacob hizo las maletas. Salieron al amanecer. Esta vez, no se adentraron más en el bosque. A Jacob se le ocurrió otra idea. Había un pueblo minero 2 valles al oeste, abandonado hacía 10 años tras la desecación del río. Pero Jacob lo había explotado antes de que se extinguiera. Conocía los pozos, las barracas, los senderos ocultos a través de la piedra. Si había un lugar donde un hombre pudiera esconder a 5 niños de la ley y los delincuentes, era allí. Viajaron bajo el aguanieve y el viento. Noches bajo lonas. Días a pie cuando los caballos se cansaban. Durante todo ese tiempo, nadie se quejó. Ni siquiera los gemelos. Cuando por fin llegaron, el lugar estaba exactamente como Jacob lo recordaba, vacío, silencioso, muerto. Pero los cimientos eran fuertes. Una barraca aún tenía el techo intacto. El pozo de la mina se había derrumbado, pero el túnel inferior seguía en pie. Fresco, seco y perfecto para esconderse. Se instalaron. Los días volvieron a la rutina. Lila se acostumbró a cocinar en la gran estufa como si hubiera nacido para ello. Mike y Jacob repararon las paredes exteriores. Eli cavó un pequeño huerto cerca del lecho del río. Los gemelos dibujaron en la ceniza con palos, sonriendo de nuevo como niños de verdad. Pero siempre, ellos observaban. Jacob no sabía cuándo llegaría Boone. Pero lo haría. Hombres como él no podían renunciar a nada. Ni al orgullo, ni a la propiedad, ni siquiera al dolor que causaban. Era todo lo que tenían. Una noche, mientras Jacob revisaba las trampas cerca de la cresta, Mike lo siguió. ¿Puedo ayudar?, preguntó el niño. Jacob le entregó una trampa. Siempre. Mike dudó. ¿Crees que nos dejarán en paz alguna vez? Jacob se agachó junto a un sendero de conejos, haciendo un lazo. Podrían. Si los obligamos. Mike se quedó callado. Luego dijo, si tengo que disparar otra vez, lo haré. Jacob lo miró. No tendrás que hacerlo, dijo. No si puedo evitarlo. Pero sabía que no era una promesa que pudiera cumplir. Y 3 días después, llegaron los caballos. 4 jinetes. Armados. Con el rostro medio cubierto con trapos, pistolas en la cadera como extensiones de sus manos. Uno llevaba una bufanda roja atada al cuello, el antiguo símbolo de la pandilla de Boone. Jacob la conocía bien. Los vio desde la cima, a través del catalejo que Carter había dejado atrás. Canto Rifles. 4.
Y solo tenía dos que funcionaban. Pero él tenía algo que ellos no tenían. Niños que sabían escuchar. Le dijo a Lila que se escondiera con los gemelos en el pozo. Les dio posiciones a Maike y Eli. Uno encima de la barraca con una onda, el otro en el establo con trampas de ruido instaladas para alertarlos de cualquier movimiento. Jacob se quedó solo en el claro cuando llegaron los hombres. ¿Eres Jacob Mercer?, preguntó el jinete que encabezaba la lista. Jacob Sinchio. Tienes algo que pertenece al señor Boone. La voz de Jacob era firme. Tengo 5 hijos que no pertenecen a nadie más que a Dios. El jinete escupió. Boone no está de acuerdo. No me interesa la opinión de Boone. Eso es lamentable. El tiroteo comenzó rápidamente. La onda de Maike le dio al jinete en el ojo. El segundo hombre se abalanzó, pero Jacob disparó con fuerza, le dio en el hombro, pero no lo mató. Las trampas de ruido de Eli saltaron, haciendo que el metal resonara entre los árboles. Lila golpeó al tercero con una piedra desde las sombras cuando se acercaba sigilosamente al pozo. Cuando terminó, 2 estaban muertos. Uno huyó. Y el cuarto, el líder, estaba atado a un poste, ensangrentado, respirando y furioso. «¿Estás muerto?», le espetó a Jacob. «No», dijo Jacob. «Lo era. Cuando perdí a mi esposa. Cuando pensé que no me quedaba nada. Pero ya no. ¿Crees que puedes luchar contra Boone para siempre?». Jacob miró hacia el pozo, donde ahora estaban los niños, mirando desde las sombras. «No lucharé eternamente», dijo. «Solo el tiempo es suficiente». El hombre se burló. «Perderás». Jacob se inclinó. «No lo entiendes. Ya gané». Y en ese silencio después de la tormenta, con sangre en la tierra y la luz del fuego en sus rostros, Jacob reunió a los niños y les contó una historia. Sobre un hombre que lo perdió todo. Sobre una tormenta que trajo 5 voces llorando a través del polvo. Sobre una familia que nunca pidió pero que moriría por proteger. Y los niños, ya no rotos, ya no perdidos, se aferraron al como las raíces se aferran a la tierra. Eran suyos. Y él era de ellos. No por ley. No por sangre. Pero por amor. El vínculo más fuerte de todos. Nevó esa noche. Una suave y temprana caída blanca sobre el tejado y la cumbrera cubrió el pueblo minero en silencio. El tipo de silencio que hacía difícil distinguir si el mundo se acababa o simplemente contenía la respiración. Jacob se quedó al borde del claro, con la escopeta baja, observando cómo los últimos copos de nieve se posaban sobre la cumbrera. Los niños dormían dentro. Por una vez, todos. Nadie tenía pesadillas. Nadie se inmutaba mientras dormía. Él no lo dio por sentado. Granger seguía ahí fuera. Boone también. La ley aún no había llegado, pero llegaría tarde o temprano. Y aunque habían ganado la última batalla, Jacob sabía que lo que se avecinaba no era una sola tormenta, sino una temporada de ellas. Una tras otra, desgastando a un hombre como el agua desgasta la piedra. Aún así, no se arrepintió. Ni un poquito. Ni cuando Maike se despertó antes del amanecer para revisar las trampas para conejos. Ni cuando Eli talló con esmero animalitos de madera para los gemelos, pintándolos con ceniza y jugo de bayas. Ni cuando Lila peinó a sus hermanos con un tenedor viejo, tarareando el mismo himno suave cada mañana, con la voz firme como si hubiera nacido para ser madre. Habían perdido demasiado para vivir como víctimas. Así que vivían como si tuvieran raíces. Pero aún así el miedo se apoderó de mí. Se notaban los detalles. Lila durmiendo con los zapatos puestos. Maike con el rifle a su lado, con la mano sobre el incluso dormido. Eli estremeciéndose con cada crujido de leña. Los gemelos dibujando en la tierra a hombres sin rostro. Aguantaban, pero a duras penas. Jacob sabía que era hora de moverse nuevamente. No podían permanecer ocultos en el pueblo minero para siempre. Con el tiempo, alguien más vendría a buscarlos. La recompensa podría desvanecerse, pero la sed de poder de Boone no. Simplemente cambiaría de forma. El tipo de hombre que golpeaba a los niños no solo era cruel, sino implacable. Entonces Jacob hizo un plan. Había un pueblo ribereño a 5 días al sur, Carrows Mill. Pequeño, tranquilo, apartado. Jacob conocía allí a una viuda, Mary Trenton. Su esposo había muerto en un incendio de grano años atrás. Desde entonces, regentaba una pensión cerca del río. Honesta, temerosa de Dios y cuidadosa. Si alguien podía ayudar, esa era Mary. Pero fue un largo viaje. Y Jacob no podía llevárselos a todos. No por campo abierto, no con Granger todavía cazando.
Así que eligió el único camino lógico. Cabalgaría por delante, exploraría el sendero, hablaría con Mary y regresaría. Si era seguro, se irían. Me dolió dejarlos, aunque fuera por un rato. La mañana que salió a caballo, Maike intentó seguirlo. Jacob se giró y se arrodilló a su lado, con las manos firmes sobre los hombros del niño. Eres el hombre de la casa mientras no estoy. Los ojos de Maike brillaron, pero no lloró. Solo asintió. Los cuidaré. Sé que lo harás. Jacob le puso una nota en la mano. Si pasa algo, busca a Mary. Ella te ayudará. ¿Entiendes? Maike asintió nuevamente. Jacob se volvió hacia Lila, agachada junto a las gemelas cerca del fuego. Eres el corazón. Haz que siga latiendo. Lila no habló. Simplemente se quedó de pie y lo abrazó fuerte por la cintura. Cuando se fue, lo observaron hasta que desapareció entre los árboles. El viaje fue duro. La nieve se convirtió en aguanieve al segundo día, y el caballo de Jacob perdió una herradura antes del anochecer. Caminó el siguiente tramo con las botas empapadas y los hombros encorvados contra el viento. 2 veces divisó jinetes a lo lejos y tuvo que esconderse fuera del sendero, con el rifle listo y respirando en silencio. Pero pasaron sin detenerse. Al tercer día llegó al molino de Carrow. Era tal como lo recordaba. 3 hileras de edificios deteriorados, una iglesia al final y el murmullo del río bajo el hielo medio congelado. La pensión de Mary estaba cerca del borde, con su puerta amarilla y su porche crujiente. Llamó una vez. Ella abrió con una escopeta en la mano. Jacob Mercer, dijo ella, parpadeando. Creí que habías muerto. Casi. Ella lo dejó entrar. Sirvió café. Se sentó frente a la mesa como si hubiera esperado años para esta conversación. ¿Necesitas algo?, dijo ella rotundamente. 5 niños, dijo Jacob. Menores de 13 años. No puedo tenerlos escondidos para siempre. Necesitan ir a la escuela, a la iglesia, a un pueblo. Tú y yo. Ya lo están. No preguntó más. Sabía qué clase de hombre era Jacob y qué clase de hombres lo convertían en protector. Te ayudaré, dijo ella. Se oyeron pasos atronadores bajando las escaleras. La voz de Granger ladraba órdenes. Encuéntrenlo. Este solo. Jacob se agachó tras una viga mientras las balas astillaban la madera a su alrededor. Disparó una vez más y luego otra vez. Un hombre cayó con un gemido. Otro maldijo y huyó hacia la puerta trasera. Jacob lo dejó correr. Estaba detrás de un hombre. Granger abrió la puerta de una patada, arrastrando a Lila frente a él como un escudo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban furiosos. Gritó tu nombre, gritó Granger, apuntándose con una pistola a las costillas. ¿Verdad que es un detalle? ¿Has venido hasta aquí por una niña que ni siquiera es tuya? Diala ir gruyazo. Es mía, dijo Granger con una sonrisa. Boone pagó un buen dinero por ella. ¿Y esos otros? Vendrán lo suficiente para comprarme un rancho el doble de grande que tú. Si le pones un dedo más encima, te arranco las manos. Granger se rió. ¿Crees que esta es una historia donde el héroe gana? Ya no quedan héroes, Mercer. Solo sobrevivientes. Entonces se produjo el disparo. No de Jacob. Maike estaba al pie de la escalera, con el rifle apoyado en el hombro y la mandíbula apretada. La bala atravesó el muslo de Granger. Gritó y dejó caer a Lila, tropezando contra la barandilla. Ella se liberó. Jacob no lo dudó. Subió las escaleras a toda prisa y se estrelló contra Granger con el peso de cada kilómetro recorrido, cada hijo que había consolado, cada pérdida que había sufrido. Atravesaron la puerta y entraron en la fría habitación del piso superior. Granger blandió su pistola con furia. Jacob la apartó de un golpe. Forcejearon, golpeando con los puños el hueso y la madera, y la sangre empapó el suelo. Llegas demasiado tarde, espetó Granger, sacando un cuchillo de su bota. Boone ya tiene a los demás. Los llevó al sur. Dijo que los quemaría si no se portaban bien. Jacob se quedó congelado por medio segundo. Luego le dio un cabezazo tan fuerte a Granger que el hombre quedó flácido. Lo ató de pies y manos y luego lo arrastró por las escaleras. Lila corrió hacia Maike y lo abrazó, temblando. Jacob se agachó junto a ellos. ¿Están heridos? Lila negó con la cabeza. No me tocó. En realidad, no. Solo, habló. Eso ya se acabó. Levantó la vista. ¿Y los gemelos? Ellie. Jacob se levantó lentamente, con la mirada fija. Cabalgamos hacia el sur. Esta noche. Pero primero, necesitaba respuestas.
Esperó hasta que Granger recuperó la conciencia, luego lo arrastró hasta una silla y le arrojó un balde de nieve sobre la cara. Boone se llevó a los chicos, dijo Jacob. ¿A dónde? Granger se rió, con sangre en los dientes. ¿Por qué debería decírtelo? Jacob ni siquiera parpadeó. Porque si no lo haces, me aseguraré de que no vuelvas a hablar. Granger lo miró fijamente y luego miró a Mike, que estaba detrás de él con el rifle todavía levantado. «Están en Dry Hollow», murmuró Granger. «Un viejo aserradero. Boone espera a un comprador. Dicen que valen más que el oro. ¿Quién compra?» Granger sonrió. «Hombres como Boone, a los que les gusta la obediencia». El estómago de Jacob se revolvió. Dejó inconsciente a Granger y lo ató al poste con todas las cuerdas que tenía. Luego se volvió hacia los niños. Tenían un viaje más por delante. Lila cabalgaba con Jacob. Mike guiaba el segundo caballo. El viento aullaba mientras atravesaban el bosque, pasando junto a chozas desoladas y árboles caídos. Al amanecer, llegaron al límite de Dry Hollow. El aserradero se alzaba torcido sobre una ladera de tierra helada, con humo saliendo en espirales de su chimenea. 2 guardias vigilaban el perímetro. Una carreta esperaba en la entrada, con una jaula vacía en la parte trasera. Jacob le entregó un cuchillo a Mika. «Quédate aquí. Protege a tu hermana. Quiero pelear. Lo harás. Si no regreso». Luego desapareció entre los árboles. La aproximación fue lenta. Trazó un amplio círculo, observando el ritmo de los guardias. Contó los pasos, cronometró los giros. Cuando llegó el momento, atacó con fuerza. Un hombre cayó con una piedra en la sien. El segundo recibió un golpe en la garganta antes de poder gritar. Jacob tomó la túnica del guardia y se deslizó dentro del molino. Estaba oscuro. El aire estaba cargado de aserrín y sudor. Y entonces lo oyó. Una tos. Luego otra. Dobló la esquina y los vio. Eli, agachado sobre los gemelos, ambos temblando, encadenados a una viga. Eli levantó la vista. «Jacob, estoy aquí». Rompió la cerradura con las llaves del guardia y atrajo a los niños hacia sus brazos. «Nos vamos». Eli negó con la cabeza. «Boone está arriba. Dijo que nos mataría si lo intentábamos». Jacob ayudó a los gemelos a ponerse de pie. No lo hará. Porque Jacob no iba a dejar otro niño atrás. Se movieron en silencio, pero las tablas crujieron y la puerta principal se abrió de golpe antes de que llegaran a las escaleras. Boone entró, con un abrigo de hombros anchos y forrado de piel cubierto de nieve. Bueno, dijo. El ranchero regresa. Jacob empujó a los gemelos detrás de una pila de cajas. Tomaste algo que nunca fue tuyo. Boone sonrió, con los dientes amarillentos. Todo en este mundo es para tomarlo, Mercer. Ya deberías haberlo aprendido. Sacó su revólver. Jacob se agachó tras una viga al oír el primer disparo. La madera se astilló. Jacob devolvió el fuego, pero Boone estaba a cubierto. Los gemelos gritaron. Eli los abrazó. Boone disparó de nuevo, esta vez rozando el brazo de Jacob. ¿Crees que puedes ganar? Ruggio Boone. Yo construí esta tierra. Enterré a hombres mejores que tú. Jacob se arrastró por el suelo, con sangre goteando de su manga. No me importa la tierra, gruñó. Me importan ellos. Entonces un nuevo sonido resonó detrás de Boone. Una voz. «Miquías, suelta a mi hermano». Boone se giró. Y Mike disparó. La bala alcanzó a Boone en la espalda, derribándolo de rodillas. Jacob se abalanzó y lo remató. Un puñetazo, 2, y luego un tercero, hasta que Boone se detuvo. El silencio que siguió fue lo más fuerte que Jacob había oído jamás. Él se giró. Mike se quedó temblando, con el rifle todavía levantado. Los demás se acurrucaron cerca, abrazados unos a otros. Jacob cojeó hasta ellos, los recogió y no los soltó. Cabalgaron mientras salía el sol, iluminando el mundo con oro. Jacob no sabía qué le esperaba después. Pero él sabía esto. Ahora eran suyos. Y nunca los dejaría ir. El viaje a casa fue lento y lento entre vientos gélidos y un silencio desgarrador. Nadie hablaba mucho. No porque no hubiera nada que decir, sino porque un dolor indescriptible. Eran 6 almas en una carreta, abrigadas con las mantas raídas que Jacob había empacado para el invierno, todas con alguna herida. Jacob conducía con una mano aún ensangrentada por el último aliento de Boone. Mike cabalgaba a su lado, en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el camino. Los niños yacían juntos en la parte trasera de la carreta,
durmiendo por turnos, abrazados, como si temieran que la tormenta volviera y los dispersara de nuevo. El aserradero a sus espaldas se había quedado en silencio, y su humo negro se elevaba en espirales mientras las llamas empezaban a lamer las esquinas. Jacob no lo encendió él mismo, pero la lámpara de aceite que se derramó durante la pelea hizo el resto. No se había quedado a verla arder. ¿Crees que alguien nos vio?, preguntó Maike una vez, cuando la carreta pasó chirriando al pasar el límite del alcance de Dry Hollow. Jacob negó con la cabeza. Si lo hicieron, saben que no deben seguirme. Solo se detuvieron una vez antes del anochecer, el tiempo suficiente para darles a los niños una comida caliente con las provisiones de Jacob y dar de beber a los caballos. Eli ayudó a recoger leña, con manos rápidas y cuidadosas. No había llorado ni una vez desde que Jacob los liberó. Ni cuando desencadenó a los gemelos. Ni siquiera cuando vio a Boone caer muerto por la bala de Maike. Pero había algo frágil en la forma en que Eli se movía, algo que se mantenía firme gracias a su pura voluntad. Los días se convirtieron en meses como un río que se curva suavemente hacia valles más profundos, tranquilo, constante, transformando todo lo que tocaba. El rancho ya no era un lugar de silencio y ecos. Ahora respiraba, lleno de vida y movimiento, risas y lucha, amor y plantas que crecían. La tierra se ablandó bajo sus pies como si también hubiera decidido sanar. A mediados del verano, los Mercer ya eran conocidos en la ciudad. No por el escándalo, no por los susurros, sino por los niños que entraron juntos con la cabeza en alto, por el ranchero que nunca levantó la voz pero hizo más en una mañana de lo que la mayoría podría en tres, y por la forma silenciosa en que cambiaron un lugar simplemente al elegir seguir siendo amables en un mundo que no había sido amable con ellos. Jacob rara vez entraba en Dry Hollow a menos que fuera imprescindible. Pero cuando lo hacía, caminaba con él y a su lado y Maike pisándole los talones. Ambos chicos aprendían a comerciar, a escuchar, a hablar con la firmeza justa para ser respetados y la gracia justa para ganarse la confianza. Las gemelas, Mercy y June, siempre le dejaban notas a Lila, diciéndole lo que querían de la tienda. Dulces, papel, cintas, libros. Lila ahora se encargaba del libro de cuentas. Jacob le había dado las llaves de la pequeña caja fuerte debajo de la cama, y ella no lo había defraudado ni una sola vez. Incluso cosió cortinas nuevas para las ventanas delanteras. «Parece una casa de verdad», dijo mientras los observaba mecerse con la brisa. Jacob simplemente asintió, con la garganta demasiado llena para responder. Una tarde, una tormenta llegó rápidamente desde el sur, una de esas fuertes tempestades de agosto que olían a relámpagos y polvo. Jacob reunió a las cabras con Maike mientras Eli metía a las gallinas. Los gemelos ya estaban dentro. Lila estaba de pie en los escalones del porche, con los brazos cruzados. «¿Tienes 10 minutos, papá?» Se detuvo a mitad del paso. Era la primera vez que lo llamaba así. No lo repitió. Simplemente se dio la vuelta y entró como si nada hubiera cambiado. Pero Jacob permaneció bajo la lluvia un momento más, parpadeando entre las gotas, sintiendo algo que no había sentido desde antes de que la tristeza se arraigara en él. Entró empapado, con las botas llenas de barro. Lila le dio una toalla y no dijo ni una palabra. La tormenta pasó antes del anochecer, y los truenos se convirtieron en una suave llovizna. Los niños durmieron juntos esa noche, acurrucados junto a la chimenea. Jacob permaneció en su silla, sin leer, sin moverse. Solo observando el subir y bajar de los pequeños pechos, el aleteo de las pestañas, como la mano de June seguía sujeta a la de Mercy. Volvió a pensar en nombres, no solo en apellidos, sino en quiénes eran ahora. Maike, tranquilo, ferozmente leal. Nunca exigía mucho, pero siempre lo vigilaba todo. Un protector. Eli, astuto, cauteloso, cargó con demasiado peso durante 11 años, pero nunca dejó que nadie se quedara atrás. Un pastor en ciernes. Lila, su fuego, su brújula, la que reconstruía a lo que otros podrían pasar por alto. La que construyó un hogar con restos y una esperanza tenaz. Y las gemelas, Mercy, con su imaginación desbordante, y June, con sus preguntas incesantes. Dos mitades de una promesa de que la vida podría volver a ser hermosa. Él nunca los pidió, pero Dios los trajo de todos modos. Y ahora eran suyos. En septiembre ocurrió algo extraño. Un hombre cabalgaba por el sendero al anochecer. Llevaba la insignia de alguacil y el aspecto de un hombre acostumbrado a recibir respuestas. Jacob lo recibió en la puerta con Maike a su lado, con el rifle colgado, pero no levantado. «Me llamo Marshall Greaves», dijo el hombre.
Oí que hay niños aquí, fugitivos del norte. Niños secuestrados de la finca Dawson. Niñas del este. Jacob no se inmutó. Ahora viven aquí. El mariscal asintió lentamente, mirando la casa, el humo que salía de la chimenea, el columpio del porche que Lila había pintado de amarillo. Están contigo legalmente. Están conmigo por gracia. El alguacil Greaves se mordió la mejilla. No me interesan mucho los papeles. Solo necesito saber que no se los va a llevar un hombre con una reclamación, gritando en plena noche. Jacob lo miró a los ojos. Nadie los va a aceptar. Greaves lo miró largo rato. Luego se tocó el sombrero. No lo creo. Se fue sin decir otra palabra. Cuando Jacob entró, los niños lo estaban esperando. Lila tenía los brazos cruzados. Estuvo aquí por nosotros. Sí. La mandíbula de Maike se tensó. Pero ya no está, dijo Jacob. ¿Y tú sigues aquí? ¿Siempre vamos a tener que estar mirando por encima del hombro? Preguntó Eli. Jacob se arrodilló ante él. No. Un día, verán lo que has construido, no aquello de lo que huiste. Esa noche, festejaron. No por el alguacil, ni porque algo hubiera cambiado, sino porque podían. Guiso de conejo, pan aún caliente del horno, pastel de manzana que a Lila se le quemó un poco. Se rieron de todos modos. Mercy dejó caer la cuchara 3 veces. June contó un chiste que nadie entendió. Eli esbozó una sonrisa. Maike incluso cantó una estrofa de un himno antes de detenerse, avergonzado. Jacob se paró a la cabecera de la mesa y miró a su alrededor. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó. Los niños menearon la cabeza. Es el día en que dejé de estar solo. Nadie habló. Pero Lila le tomó la mano. Y uno a uno, todos lo siguieron. Para cuando volvió la nieve, la cabaña había crecido. Jacob añadió un segundo piso. Los gemelos ocuparon el desván. Maike pintó un letrero en la entrada. Rancho Mercer. Lila escribió debajo. Seguimos creciendo y así fue. La gente empezó a llegar. Viudas sin un lugar a donde ir, huérfanos sin familia, vagabundos que no habían olvidado cómo trabajar una cerca, hornear pan o enseñar letras. Traían historias y moretones, canciones y silencio. Jacob los acogió a todos. Él no se consideraba un salvador. Solo un hombre que una vez estuvo perdido y ahora sabía lo que significaba ser encontrado. Una mañana de enero, Lila lo encontró sentado solo en el porche. Hace frío, dijo mientras se envolvía un chal sobre los hombros. No me importa. Ella se sentó a su lado. ¿Crees que a mamá le habría gustado estar aquí? Jacob no respondió de inmediato. Creo que ella te hubiera amado. Los ojos de Lila brillaron. Intento ser buena. Iris. Ella se inclinó hacia él. Ya no recuerdo lo que era tener miedo. Jacob exhaló. Entonces estoy haciendo algo bien. Cuando llegó nuevamente la primavera, el rancho floreció más brillante que nunca. Los Mercer ya no eran 5. Eran 22. Y contando. Jacob mantuvo cerca a sus primeros 5 hijos. Siempre tenían sus tareas, pero ahora también tenían sus sueños. Eli quería construir una escuela. Maike estaba ahorrando para tener su propio ganado. Los gemelos hablaban de escribir un libro titulado Chicas de la Tormenta, un cuento sobre 2 hermanas que domaron un tornado y lo hicieron cantar nanas. Lila llevaba los libros de cuentas y planeaba la siembra del año siguiente, diciéndole ya a Jacob qué hierbas probar para cocinar. Enterraron sus penas en semillas y construyeron con risas. Y una tarde, mientras el crepúsculo se posaba suavemente sobre el campo, Jacob se quedó al borde del pasto, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando el viento ondear entre la hierba alta. Oyó pasos detrás de él. «Papá». Era Lila. «¿Vienes a ver la puesta de sol?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Solo vine para estar cerca de ti». Se quedaron en silencio un rato más. Y entonces dijo, con una voz apenas susurrante. «Ya no estás solo». Jacob tragó saliva con dificultad. «Tú tampoco». El sol se puso tras las colinas. El rancho resplandecía dorado. Una tormenta los había unido. Pero el amor los había hecho quedarse. Y no importaba lo que viniera después, una verdad permaneció. Eran familia. Eran Mercers. Y ya estaban en casa.